Muy buenos días para todos. Les damos las gracias por estar el día de hoy aquí. Vamos a ver un momento, ya el profesor Javier se está conectando. Buenos días, profesor Javier Villamor. Buenos días. ¿Se ve y se escucha bien? Si desea, podemos iniciar. Perfecto. Bueno, antes de empezar, para empezar, ya sabéis que se ha tumbado la ley Roe versus Wade en Estados Unidos. Un gran paso, pero sí que me gustaría plantearos algunas dudas, ¿no? Me gusta ver las consecuencias de cosas que se aprueban en el contexto histórico y en el contexto político actual y de cara al futuro. Creo que algunas cosas hemos hablado en este curso, sobre todo del mundo multipolar al que vamos. Y en cuanto a población, no sé hasta qué punto también está Roe versus Wade, bueno, lo podemos encuadrar primero en una polarización, o sea, es algo que se está buscando desde hace 50 años por grupos pro vida, hasta que no ha habido mayoría en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no se ha podido derogar. No es la derogación de la ley del aborto, o sea, no se deroga la ley del aborto, digamos, no se prohíbe, sino que se deja en manos de los estados. Estados Unidos está dividido en 50%, 50% aproximadamente, por lo tanto, la mitad de esos estados seguirán teniendo el aborto, por lo tanto, muchas mujeres podrán seguir pudiendo abortar. Lo que sí que al menos se puedan producir algunos santuarios de vida, entre comillas, ¿no? Pero repito, te puedes mover de un estado a otro, seguir abortando. Es un gran paso, al menos para derogar las leyes principales, ¿no? En países como, por ejemplo, como España, no tenemos la autonomía en las comunidades autónomas para legislar sobre eso. Hay legislaciones superiores, legislaciones nacionales, que priman sobre la legislación regional. En países como España, la ley del aborto es nacional. Yo creo que es el objetivo, ¿no? Aunque poco a poco a ver si conseguimos ese efecto dominó, pero mis dudas van más en el contexto general, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta la crisis demográfica, el invierno demográfico que se está viviendo en muchísimos países, precisamente con la promoción del aborto, en este caso, y creo que lo vimos, lo comentamos, con el famoso informe Kissinger hecho por estadounidenses para promover el aborto por todo el mundo. No sé hasta qué punto esta derogación quizá va enfocada en recuperar cierta natalidad en Estados Unidos. Ya sabéis que me gusta ver a mí las tres piedras al gato o ver lo que hay detrás siempre de todas esas cortinas que nos ponen. Plasmo unas dudas, vamos a ver qué pasa con el tiempo, ¿no? Lo digo porque la población europea no para de bajar. Países como China tienen problemas también de natalidad. Ahora no, obviamente, que es un país, segundo país con más población del mundo, si no me equivoco, ya después de India, pero tiene un gran problema de natalidad por toda la política del hijo único que hubo durante tantos años, en el que solo se permitía un niño y además si era mujer generalmente era algo negativo, ¿no? Hay vídeos, si buscáis un poquito, obviamente ya a raíz del coronavirus se han censurado un montón de plataformas como LiveLeak en su momento, que curiosamente desapareció durante la pandemia, donde no había censura de vídeos y se podían ver algunos vídeos que, pues en China incluso, obligando a abortar a esos segundos hijos en su momento, o incluso a niñas, y a aquellas mujeres que se prohibían o que se negaban a ese aborto, al niño abortado se lo ponían al lado en la cama, ¿no? Eh, en fin, la consecuencia es que hay un desequilibrio de casi 400 millones de diferencia de sexos
Ya sabéis, por ejemplo, la naturaleza es sabia, o si queremos decir Dios es sabio, más o menos la proporción entre hombres y mujeres siempre está en torno al 50% en los países cuando se deja que la natalidad sea normal. Entonces también la guerra de mañana es una guerra demográfica, eso no lo tengáis en duda. Rusia también tiene un invierno demográfico importante, es decir, estamos hablando del envejecimiento de la población a marchas forzadas. Hispanoamérica todavía mantiene en algunos puntos una natalidad bastante elevada, pero es cierto que también está cayendo. Entonces, en el día de mañana ya sabemos que personas o población es también un punto importante en la batalla, dentro de esa guerra mundial en la que estamos inmersos, una guerra híbrida, multifacética. Por lo tanto, quizá podemos entender que Estados Unidos también, la élite, sabe que necesita población, y esto es una forma quizá de conseguirlo a largo plazo. También es una forma de polarizar, no lo olvidemos, ¿no? En la batalla en la que estamos, cuanto más avancemos en algún lado, más presiones va a haber por el otro. La polarización es inevitable, que eso también quizás se pueda buscar como una manera de encrispar la política estadounidense y enfrentar a la población. Recordemos que están las legislativas en medio, las midterms, que eso también puede mover al voto demócrata para recuperar cierta mayoría que había perdido, y también va a servir de movilización para las próximas elecciones, ¿no? Esto, el electorado de izquierdas, el aborto es un derecho sagrado, a pesar de que hemos visto de que no prohíbe el aborto, no, sino que simplemente deja en los estados esa potestad. Así que vamos a ver cuáles son las consecuencias para Estados Unidos. Por un lado, quizá pueda tener más población, por otro, sin duda, va camino a esa famosa guerra civil que tanto se hablaba con Trump, pero que más parece que va a pasar, si no en esta legislatura de Biden, va a pasar en muy poco tiempo, ¿no? Un conflicto o una guerra civil, si queremos llamarla, no obviamente como antaño, sino a otra escala, que será una puñalada definitiva seguramente para el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Países más autocráticos, como China o Rusia u otros países de Asia, incluso de África, no tienen nuestros problemas, ya lo sabéis. La ventaja de las dictaduras es esa, que el control social es mayor y entonces las rebeliones son menores. Y si ocurren, desde luego no se dan cuenta, ¿no? Medios de comunicación instalados en Estados Unidos de otras potencias, pues siempre han enfocado el tema de los conflictos raciales, fomentan esos conflictos, al igual que, por ejemplo, en Europa, ¿no? No es lo mismo una televisión, por ejemplo, rusa en Rusia que rusa afuera. No es lo mismo la televisión estadounidense en Estados Unidos que cuando tiene una proyección internacional, ¿no? Nunca se suele fomentar lo mismo a nivel nacional que hacia el exterior. O sea, los medios de comunicación se utilizan como herramientas y más en esta época posmoderna que es en la que estamos y de la que vamos a hablar un poquito hoy. Hoy es la última clase. Esta última clase siempre me gusta dejarla a modo un poco de final de todo lo que hemos ido viendo. Hemos visto estas últimas 4 clases, lo que es izquierda-derecha de una perspectiva de Gustavo Bueno, un hispanista. Hemos visto una pequeña crítica a ese análisis, que no digo que no sea real, pero quizás sea demasiado simplista o maniqueísta de lo que es el marxismo cultural. Hablábamos en la última clase de ciertas anotaciones sobre ese liberalismo cultural o neoliberalismo. Hoy lo vamos a ampliar. Y sí que sí, hoy quiero acabar pronto para que en esta última clase pues, podáis hablar también vosotros, dar vuestra opinión, sobre todo porque bueno, los acontecimientos internacionales creo que están marcando la agenda, como siempre, pero hoy estamos viendo muchos cambios, ¿no? Hablamos de Ecuador, para los que si hay alguien de aquí de Ecuador o tiene familiares o amigos en Ecuador, ya hablamos en su momento de esa falsa derecha de Lasso, que promovió todos los movimientos LGTB, todas estas leyes de género, y que pues, pues ahora mismo está en conflicto, ¿no? Hay un conflicto económico, o se está utilizando el conflicto económico o el conflicto social con los indígenas para un posible golpe de Estado. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? La región, como ya sabéis, os lo digo, Hispanoamérica es muy importante a nivel geopolítico por sus recursos y es una zona de batalla constante entre las superpotencias, ¿no? China, Rusia han intentado socavar ese dominio estadounidense que previamente Estados Unidos socavó, o en Estados Unidos, el mundo anglosajón y masónico francés socavó de las manos del Imperio Español, ¿no? Es una región fundamental a nivel geoestratégico, a nivel materias primas, a nivel tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas y sobre todo tráfico de drogas. Colombia, si hay aquí algún colombiano, mi pésame, se veía venir. En su momento lo publiqué hace meses, que ganando
la primera ronda de Petro tendría asegurada la segunda, precisamente por la concentración de voto de la izquierda, que siempre, a la hora de la verdad, siempre suele ser mayor. Petro es elegido para destruir el país, o digamos, cuando digo destruir, desestabilizarlo, ¿no? Ya sabemos de dónde viene, de la guerrilla de izquierdas, protegida por algunos poderosos también con ese interés de producir, de que Colombia sea un productor de cocaína industrial. Ya lo era, también creo que lo comentamos en este curso, recordaros, 2015 hubo una charla en la Open Society Foundations de Nueva York titulado El futuro de Colombia pasa por la industrialización de la cocaína. Si Colombia cae en manos de gente inmoral, como por ejemplo pues Petro, o digamos con otra moral diferente, posiblemente pues, él fue guerrillero, va a tener más facilidad las FARC, va a tener control, es decir, va a tener más beneplácito en otros aspectos, ¿no? También hablamos de esa cosa curiosa que ocurre, que es cuando la izquierda iberoamericana, mucho más conservadora, ¿no?, de la que hemos visto o podemos ver en Europa, incluso en Norte de América, a la hora de la verdad no suele aplicar políticas de género. Es decir, son políticas más económicas enfocadas en el socialismo o en el marxismo, o como queramos llamarlo, pero sí que es cierto que a nivel moral suelen ser más conservadores. Fijémonos, por ejemplo, Cuba, ¿no? Por mucho que sean comunistas, en su vida han aprobado unas leyes de género como las que tenemos en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, en cambio, los liberales, los que suelen ser más laxos en todos los aspectos, pues a la hora de la verdad también se definen como falsos conservadores. Y ahí vimos a Lasso, ¿no? Tenía muchas expectativas con su victoria, al menos para sacar a Correa del poder, y nada más llegar al poder, siendo a Lasso supuestamente, además del Opus Dei, es decir, supuestamente con una visión política bastante conservadora, pues siempre acaba aceptando o acaba poniéndose a los pies del caballo, que es, como siempre, los lobbies que imponen las políticas a los demás, ¿no? Vamos a ver con la... 5. Bien, los hijos del posmodernismo, vamos a hablar un poco de esa decadencia, o de, bueno, decadencia, de cómo se ha vertido, cómo estamos en esta era. Muchos han intentado definir la época en la que vivimos. Se habla mucho de la posmodernidad, la modernidad abarcó los últimos 2 siglos, hablamos de la revolución industrial, y ahora estamos en una nueva revolución. Ya sabéis que es la revolución industrial 4.0, así la llama el Foro Económico Mundial, en la que estamos inmersos en eso también que se llama transhumanismo. Pero para llegar a eso, es necesariamente una transformación global, una transformación del ser humano y una transformación de todo tipo de políticas, ¿no? Ya sabéis que para poder instaurar un nuevo software o un sistema operativo, para aquellos que tengáis Windows o Mac, previamente hay que formatear el ordenador, ¿no? Y es un poco lo que están haciendo. Nos están formateando nuestras mentes, nuestra cultura, nuestra política, nuestra economía. Es pura ingeniería social desde arriba. Pero también es cierto que me gustaría salir de la conspiranoia con todo esto. Es decir, hay procesos históricos que están ahí. Quizá cuando lo vemos en el devenir histórico sí que podemos unir ciertos puntos, pero hay cosas que ocurren porque ocurren, ¿no? No creo que, como vimos algunos ideólogos de la Escuela de Frankfurt hace un siglo, supieran lo que iba a ocurrir ahora, pero sí que es cierto que cada generación, bien sea de un lado o de otro, es decir, constructiva o destructiva, va aportando su pequeño granito de arena, ¿no? No podemos llegar hasta aquí o no hemos podido llegar hasta aquí si no ha habido ciertos pasos previos, al igual que no se pudo llegar a la época dorada, digamos, de civilización entre los siglos, podemos decir, XIV, XV, XVI, XVII, hablamos desde un punto de vista cristiano, si no hubiera habido previo la debacle del Imperio Romano, pasamos por todo el feudalismo, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que todo tiene un porqué, por eso es tan importante, da igual el trabajo que tengamos, es conocer la historia. Se suele decir la frase de quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro. Así como, por ejemplo, en vuestros países, cuando hubo los procesos de separación, no independencia, sino separación, secesionismo del Imperio Español, aquellos en el momento construyeron una realidad del pasado para poder construir el futuro en el que estáis, ¿no? Lo mismo ocurre ahora, por ejemplo, en España con las políticas o con las leyes que se llaman de memoria histórica. La ley de memoria histórica o la ley de memoria democrática, fijaos la perversión del lenguaje,
nos vienen a contar una historia oficial de lo que pasó en la Guerra Civil, que no se puede discutir esa historia, y una vez controlas ese pasado, que es el pasado reciente, vas a poder controlar las mentes del futuro. No solo eso también, sino también, por ejemplo, en políticas de educación, el gobierno español, para el nuevo programa político, nuevo programa educativo, va a eliminar la historia de España hasta 1812. Es decir, no existe la historia española, no existe la historia del Imperio Romano, no existe la conformación del Reino Español, no existe la Reconquista, no existe toda la expansión, no existe el Imperio, no existe todos los descubrimientos españoles en América, en el mundo, todo lo que hicimos juntos en el Imperio. No existe eso, solo existe España hasta a partir de 1812. Qué casualidad, es la famosa fecha donde se conforma o se proclama la Constitución de las Cortes de Cádiz, que es la primera constitución liberal en la que se reconocía, digamos, ese Estado-nación que ya vimos, ¿no? El Estado como sustituto de lo que había antes, esa unión entre corona y pueblo, entre corona y Dios. A partir de ese momento se deja de llamar Su Majestad Católica, es Su Majestad. Se conforman ciertos conceptos eso, de Estado-nación posterior, como ya vimos también en su momento a la Revolución Masónica Francesa, ¿no? Que es cuando surge el Estado, ¿no? Es decir, el Estado-nación, el Estado que controla unos límites territoriales que el mundo, como hemos visto hasta ahora, se conforma por eso. No existirían vuestros países, ni mi país, ni otros tantos, si no hubiera surgido la idea de Estado-nación. Como también os comenté, la particularidad de España es que antes que ser nación, fue imperio. Es decir, los españoles nunca hemos tenido una patria, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Nuestra civilización, vosotros incluido, por supuesto, éramos 5 razas con una religión y un idioma. No existían límites, ¿no? España o la hispanidad no está sujeta a límites territoriales. Es más una forma de ser, una forma de sentir, una forma de pensar, una forma de vivir. Por eso siempre se hablaba de españoles de aquellos y estos mundos, ¿no? Que eran los que estaban al otro lado del Atlántico, los que estaban también en Filipinas, etcétera, etcétera. Curioso también, en 1812 es cuando algunos delegados de ese momento de las regiones de los virreinatos fueron al Parlamento a proponer sus cambios, ¿no? Es decir, que eso que se nos ha dicho siempre de que esto era un imperio depredador, para nada, ¿no? Bueno, pero en fin, eso como dato curioso de lo que estamos hablando de la posmodernidad, los tiempos líquidos. Creo que en su momento también nos hablé de Zygmunt Bauman, filósofo muy interesante, sobre todo para entender quizá estos límites cada vez menos fijos de los tiempos, de las políticas de la educación, ¿no? Hay varios libros de él, Tiempos líquidos, Amores líquidos, etcétera, etcétera, que creo que definen muy bien esto, ¿no? Lo que hablamos en su momento de que cada vez que hay un cambio, enseguida vuelve a haber otro, estamos siempre planteando nuevos cambios en una revolución permanente que también es de la que vamos a hablar un poco hoy. Perdonad porque también hoy, en contraposición a lo que hemos visto, tengo bastante texto, así que bueno, pero creo que es útil porque hay cositas interesantes. A ver si puedo quitar estas imágenes de aquí. Ahí está. Bien, habíamos visto esa conformación, ese enfrentamiento de izquierda a derecha. Ahí tenemos la vieja derecha, o digamos esa contraposición a la nueva derecha que también se está hablando últimamente, también a raíz, por ejemplo, de las aportaciones de Agustín Laje, de otros tantos pensadores hispanos, en su momento también europeos. Hablamos de Francia, de qué es la nueva derecha, ¿no? En el caso de la vieja derecha siempre hablamos de ese discurso legalista tecnocrático que se encuentra en ese terreno completamente perdido, ¿no? Y lo estamos viendo en el resto de países. La derecha tradicional o la derecha conservadora, la derecha liberal, como queráis llamarlo, no sabe muy bien a qué se está enfrentando, porque la transformación de la izquierda es total. Hablamos de una izquierda marxista en su momento, una izquierda socialista, una izquierda postmoderna, que es en la que estamos inmersos, y la derecha está perdida, porque la derecha no ha tenido un periodo de transformación. No ha habido una caída en la derecha, un referente de la derecha, como vimos que hubo una caída en el referente de la izquierda con el muro de Berlín. Por lo tanto, no ha tenido o no ha necesitado en sí de una revolución en su interior para poder seguir estando. Ahora hablamos de que es necesaria esa revolución. Por eso también os planteé estos autores marxistas de base, pero conservadores en lo filosófico, si queremos llamarlo, que pueden servir para que la derecha se plantee nuevos frentes de batalla o
formas de llegar a la gente, ¿no? En España, por ejemplo, perdón, esa falsa derecha, el Partido Popular, en fin, sigue hablando siempre de respetar la Constitución, respetar el marco legal. Nosotros jugamos al juego respetando las leyes, la izquierda no, y eso no le permite a la derecha hacer una batalla real cultural, porque cuando el adversario en estos tiempos posmodernos no juega las mismas leyes porque no tiene los mismos referentes, es como si yo jugara con vosotros con 4 ases en la manga al póker, ¿no? Vais a querer jugar conmigo, pero si yo os estoy haciendo trampas, ¿para qué vamos a jugar este juego? No digo que tengamos que hacer trampas, pero sí que al menos reconozcamos que el adversario está haciendo constantemente trampas. Por lo tanto, dejemos de intentar instaurar un marco de juego que nadie cree. Si todos queremos jugar a un juego, pero nadie respeta las leyes, habrá que crear nuevas leyes para poder seguir jugando al juego. Pero si yo me adhiero a unas leyes que nadie cree, pues estoy en posición de inferioridad. Esto es un hecho, ¿no? Y ahí es donde gana la izquierda, con lo que de verdad hablas no son los datos, sino la narrativa, ¿no? El marco en el que se crea. Y ahí es donde la izquierda obviamente, es vencedora, ¿no? Se suele decir que el dato mata el relato. A mí me gusta aplicar a eso, decir que con los datos construyamos un relato, que es lo que falta, ¿no? Falta un nuevo relato a la derecha. El relato tradicional, que sirve muy bien porque nos da un corpus concreto para enfrentarnos a todo esto, no sirve a día de hoy, porque los referentes de las nuevas juventudes no son los mismos que los del pasado. Muy pocas personas van cayendo en el tradicionalismo, obviamente esto es como un goteo constante que quizá pueda servir para que algunos vayan realmente a encontrarse con lo más original, pero las nuevas generaciones están perdidas y más van a estar perdidas cuando veamos las consecuencias de todas estas leyes que estamos viendo, ¿no? Lo habéis visto vosotros en vuestras regiones, el efecto del feminismo, el efecto del progresismo, de cómo está infectando todo a las sociedades, toda la forma de pensar, ¿no? Ya ni siquiera son conservadores desde el punto de vista de los revolucionarios del momento, para cuando hubo las separaciones hispanoamericanas, ¿no? Ya ni siquiera se piensa en eso. Ahora es una forma de pensar postmoderna, es una forma de pensar que nos ha dado el sistema, como vimos, ¿no? El sistema nos da las luchas. Es una forma completamente líquida de pensamiento, incoherente en su forma de ser en sí misma. Es decir, no hay coherencia entre todas las partes, entre todas las políticas, porque lo que se trata es de aplicar políticas ajustadas al momento presente. Y por eso, izquierda y derecha postmoderna son coetáneos del periodo de máxima expansión del neoliberalismo. Neoliberalismo, mucha gente pregunta, ¿qué es el neoliberalismo? Bueno, neoliberalismo es retomar de alguna manera las corrientes liberales políticas y económicas que se empiezan a aplicar a partir de los años 70 y 80. Curiosos datos, ¿os acordáis? Hablamos de los años 70, que es cuando en ese momento el dólar deja de estar respaldado como moneda por el oro. Se convierte en moneda fiat, monedas de pasadas cuyo valor depende de la confianza del mercado, que es justo cuando pasamos de la economía, digamos, de alguna manera clásica, a la economía que tenemos hoy en día, ¿no? La economía financiera transnacional con el concepto de deuda permanente, ¿no? Estas dos izquierdas, izquierda y derecha, las nuevas con las que hemos visto los últimos 50 años, nacen de este momento. También, periodo importante, ojo, acordaos, después del mayo del 68, ¿no? Mayo del 68 rompe con esa tradición de izquierda, mete en el sistema del bienestar a toda esa izquierda que ya quiere ser como aquellos que pretendían luchar. Y esta vez hemos tenido esa izquierda más ideológica y una derecha basada más en la gestión y el economicismo. La izquierda posmoderna, como vimos, tiene muy poco de marxista ahora y mucho de neoliberalismo cultural puro y duro. Con neoliberalismo cultural, ya lo hablamos en su momento, volvemos a hablar hoy, hablamos de esa disolución de las ideologías, hablamos de esa disolución de los valores. Así como, por ejemplo, cuando hablamos del estado servil de Belloc, de Locke, se hacía el análisis, ¿no? Por un lado, los comunistas quieren que el Estado controle todo, por otro lado, los liberales creen que el mercado debe definir todo. Son dos totalitarismos, aunque algunos digan que el liberalismo no es un totalitarismo, a la larga, cuando el mercado es el que dicta todo, se convierte en un totalitarismo, porque el mercado no es libre mercado, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo como las multinacionales están fagocitando el mercado, como el mercado puede ser manejado por leyes. Los poderosos utilizan las leyes políticas para manejar el mercado a su antojo, limitar en mercancías, en fin. Esto ya lo sabemos porque es lo que estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos de ese neoliberalismo, es eso, es como fase
última del capitalismo. Lo iremos desgranando hoy, pero simplemente para que os quedéis con esta idea, ¿no? Cuando hablamos de neoliberalismo como crítica, lo ponemos siempre en el contexto de como la última fase del capitalismo, una fase lógica de progresión que crece, que el mercado crece, las empresas crecen, por lo tanto la soberanía nacional va disminuyendo porque el mercado va creciendo, acaba fagocitando la soberanía nacional en intereses de mercado, ¿no? Por ejemplo, los tratados de libre comercio fomentados por Estados Unidos o incluso algunas otras potencias anglosajonas principalmente, van muy enfocados a eso. El famoso TTIP, que causó mucha polémica entre Europa y Estados Unidos, también permitía o se quería que permitiera a las multinacionales estadounidenses poder denunciar a los países ante tribunales internacionales en caso de que no dejaran que sus empresas mercadearan en los países de destino. Es decir, que tú como país, o nosotros como pueblo, hemos votado a unos gobernantes para que nos defiendan. Si esos gobernantes, por ejemplo, no permiten que una cierta mercancía entre en su mercado, porque puede estabilizar el mercado, porque no sea correcta, en fin, hay muchos argumentos, podría ser denunciado. Entonces ya estamos en esa fase post, también capitalista, postmoderna, postcapitalista, metacapitalismo, como también dice Miklos Lukács, en la que el mercado es todo, en la que la economía es todo. ¿Os acordáis de esa famosa frase? ¿Es la economía estúpido? Pues bien, es en la fase en la que estamos, ¿no? La apuesta ideológica de la izquierda en todas sus variedades se inscribe de facto en la agenda de la globalización neoliberal. Ya vimos también en la otra clase ese libro de la extraña muerte del marxismo, ¿no? De cómo la izquierda deja, una vez muere todo eso, en mayo del 68, la muerte del comunismo clásico, la izquierda acepta de alguna manera todas las tesis del estado del bienestar y de la economía neoliberal en este caso. La globalización. Creen ya en la globalización, están en la globalización, pero como luego veremos, hay una particularidad. La izquierda es el ariete del globalismo. No la derecha, no los conservadores, no los cristianos, no los tradicionalistas. Es la izquierda la que se utiliza como herramienta política para cada vez más llegar un poco más lejos, ¿no? En ese cambio que veíamos permanente, en esa revolución permanente. ¿Quién hace esa transición? No la hacen los conservadores, porque no estamos a favor de las revoluciones constantes. Es la izquierda que siempre ve que se puede ir un poco más allá, la que siempre ve que hay homofobia constante, en fin, acoso a la mujer, de que nunca estamos como ellos dicen que estamos, siempre hay que ir a más, a mejor, siempre estamos moviendo la maquinaria del Leviatán, ¿no? El escenario es de la dictadura de una superclase mundializada, ¿no? La élite mundial, apoyada en técnicas de gobernanza postdemocrática. Gobernanza postdemocrática, ¿qué es? Lo hemos visto también con la Agenda 2030. Hablamos de esa gobernanza global, cada vez menos basada en la soberanía nacional y más en las instituciones supranacionales. La izquierda radical ejerce las funciones de acelerador y comparsa, preparando el clima cultural propicio a todas las huidas hacia adelante de la civilización liberal en la que está, ¿no? La izquierda siempre es más derechos LGTB, más derechos de las minorías, vamos a seguir destruyendo esto, esto no me sirve, más financiación de X, ventana de Alberto, ¿no? Pero como siempre os digo, cuando hablo con vosotros o cuando doy cursos, imparto conferencias, siempre me gusta invitaros a que esto que estamos hablando lo veáis no como ciudadano afectado, sino intentaros poneros en cómo haríais vosotros para dominar como se nos domina. Vamos a intentar siempre entender la mentalidad del otro. ¿Qué está pensando? ¿Cómo haríamos nosotros para poder controlar un país, controlar un continente, controlar las mentes? ¿Cómo haríamos para controlar grupos diversos, ¿no? Obviamente nos lleva de alguna manera, obviamente no hablo desde la moral, ¿no? Hablo simplemente desde el punto de vista puramente efectivo o efectivista. Para destruir un enemigo, haces que se enfrente entre sí, atomizas, polarizas, creas conflictos donde no lo hay, haces que se enzarcen en disputas estériles, hablamos toda la ideología de género, los sentimientos, lo que vimos también como del mayo del 68, ¿no? Y ahí ya no hay revoluciones, sino que el sistema en sí es una revolución permanente. Una revolución que no le afecta, porque es una revolución fomentada desde el propio sistema, pero cuyos jinetes en este caso es la izquierda, ¿no? Como vimos en otra clase, fue la Escuela de Frankfurt la que provocó la implosión del marxismo. Hablamos de ese desestructivismo, esa forma de pensar de construcción de lo que era Occidente, de cómo habíamos llegado hasta aquí.
que hace una especie de tabula rasa en la que se empieza a meter cosas, ¿no? Pero claro, como ya sabemos, si destruyes la raíz, por mucho que intentes poner un tronco, no se puede, ¿no? Como decimos siempre en español, no se puede construir la casa por el tejado. Y es lo que mucha gente intenta hacer cada vez más, ¿no? ¿En qué sociedad vivimos entonces? Pues la del sueño utópico de la liberación, como entre comillas, individual indefinida. El liberalismo libertario en lo cultural, el neoliberalismo en lo económico, lo que es decir, el capitalismo en su estadio posmoderno de desarrollo, que es lo que estaba comentando antes, ¿no? Sé que, como decía, ha habido muchas disputas en los últimos años, o al menos lo veo en redes sociales, a la gente que sigo, de que si yo soy libertario, que si soy liberal, que si soy conservador, que si no sé qué. En fin, creo que, repito, las etiquetas a las personas nos limitan, pero sí que es bueno poner etiquetas para poder definir cosas, ¿no? Y en este caso creo que es importante esta definición. Me ha gustado mucho y así la comparto, ¿no? El liberalismo libertario no cultural, es decir, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, todo es válido, nada es fijo, nada es verdad, nada puede imponerse a lo demás, todo es una magma incoherente. El neoliberalismo en lo económico, lo vimos, ¿no? El primacismo de la economía por la política, el primacismo de la economía de mercado por el proteccionismo económico, por el bienestar, por la igualdad, por la justicia social desde un punto de vista cristiano, y es el final o el estadio final de ese capitalismo, ¿no? El postcapitalismo. El genio del liberalismo, el genio también, entre comillas, consiste en su capacidad para absorber todas las críticas, su habilidad para transformarlas en oposición controlada, que es un poco también lo que vimos con ese libro del fin la extraña muerte del marxismo, ¿no? Además, si os fijáis, no hay nada en la actualidad, o sea, todo lo que ha ido contra el sistema, de alguna manera, cuando el sistema lo vence o lo otro cae por su propio peso, enseguida es fagocitado y convertido en un producto o en oposición controlada, ¿no? Ahí vimos cuando cae el comunismo, cogemos los referentes del comunismo, algunos, en este caso Iberoamérica, el Che Guevara y demás, lo convertimos, lo ponemos en mercado con camisetas con la cara del Che Guevara, banderas LGTB con la cara del Che Guevara. Es decir, la izquierda de alguna manera también es una forma de consumir. Lo que hablamos también de esa atomización de las personas, de las sociedades para atomizar el mercado. Es decir, cuando hay una homogeneidad X, tú puedes vender unos productos X. Cuando empiezas a crear subclases de personas, es cuando empiezas a poder vender subproductos a todas esas personas. Lo que mucha gente no entiende, sobre todo los que están sujetos o los que ellos mismos se entroncan dentro de esas minorías sexuales, raciales o como queramos llamarlo, es que realmente son un producto del mercado. Hablamos de productos para gays, vacaciones para gays, ocio para gays, en fin, un montón de cosas, ¿no? Lo mismo también, productos para feministas, vacaciones feministas, cosas para mujeres feministas. Segmentamos y vendemos, segmentamos y vendemos, segmentamos y vendemos, ¿no? Es una lógica natural del mercado, tampoco, o sea, no estamos hablando tampoco de una conspiración racional, pero es una lógica pura de mercado, ¿no? Donde ves nicho de mercado, ponte a vender. Por eso también lo que hablamos también con la Agenda 2030, ¿no? Hay una financiación X que se recibe cuando te inscribes dentro de un determinado margen ideológico. Bueno, pues si tú vas a vender más dentro de ese margen ideológico, hay mucha gente que se adhiera a eso porque le beneficia en la venta, ¿no? Curioso, por ejemplo, ha habido mucha crítica en España últimamente con el tema del orgullo gay, porque tenemos la gasolina casi 2 veces más cara que hace unos meses. Eso sí, la bandera gay no falta. Por lo tanto, ahí vemos también cómo el sistema va promoviendo esto, ¿no? Si realmente hubiera revolución contra el sistema por el aumento de los carburantes, que sería lo lógico que hubiera una revolución para tumbar gobiernos, porque esto es insoportable, obviamente no estarían fomentando esas banderas en ningún sitio. Por lo tanto, ahí podemos entender que las revoluciones LGTB, X, Y, Z, las femeninas y demás, no son revoluciones en sí, sino que son oposiciones controladas de alguna manera. Extrañas alianzas, sí, hablamos de extrañas alianzas, ¿no? La izquierda radical es el perfecto compañero para este viaje, como decía, desde el momento en que con su retórica progre alimenta el mito de carácter conservador, retrógrado y represivo del neoliberalismo. Es decir, yo soy el sistema y tengo unos perros de presa
Esos perros tienen dos objetivos. Primero, avanzar en esa agenda que yo, en principio, no podría avanzar hasta cierto punto. Presionan por un lado. Por otro lado, dentro de esa oposición controlada, esa misma izquierda critica constantemente al sistema a pesar de que es el sistema y sabe que es el sistema, para que como esa crítica tenga como una especie de efecto. Es decir, yo me compincho con uno de vosotros. Queremos convencer a otro de vosotros. Claro, yo no puedo ir a vosotros, pongamos que soy vuestro profesor. Yo iría a un alumno a decirle, oye, habla con este otro alumno a ver si le convences de que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Hablas con ese alumno, le convences de algunas cosas y luego tú y yo nos compinchamos para conseguir algo que queremos conseguir los dos, pero que obviamente si el otro nos ve como compinchado no nos va a querer mucho. Entonces tú vas a empezar a hacer una crítica en clase a mí como profesor. Jo, es que profe, es que no sé qué, es que ¿por qué no estamos dando esto? Es que tal. Yo digo, tienes razón, perdona, tienes razón, vamos a cambiar. Y hemos cambiado. El tercer alumno, o sea, el segundo alumno, piensa que ha ganado y no ha ganado. Porque hemos cometido un teatro. Hemos hecho un teatro. Esto es lo que ocurre continuamente, ¿no? Vimos esas 5 pilares de actuación del sistema: medios de comunicación, asociaciones, sociedad civil, partidos políticos, sistema judicial. Y eso es lo que ocurre constantemente. Vamos a hacer que nos enfrentamos para que supuestamente tú con tus críticas hagas que cambie yo, pero yo cambio porque quiero cambiar. Simplemente que te he pedido que me hagas esto para aparentar que estamos haciendo un cambio real cuando es un cambio que yo quiero cambiar. Es un cambio que yo quiero conseguir, pero tenemos que representar un supuesto teatro para que la gente crea que es un cambio que ellos han conseguido de alguna. Esto es la izquierda. Hay alguna parte de la derecha también, pero como la derecha no critica tanto porque cree en este sistema, ¿no? Como hemos visto antes, legalista, etcétera, etcétera, lo consigue menos. El neoliberalismo, por otro lado, es revolucionario, emancipador y libertino, y son precisamente los poderes públicos, el Estado, los que empujan en esta dirección. El Estado, no recordemos, no como ente en sí, porque el Estado es simplemente una herramienta, ¿no? Los políticos o los gobernantes de turno que se hacen con el Estado. Exactamente. Vendemos, el Estado empuja en una dirección concreta en la que quiere. ¿Y en qué reside ese poder? En la extensión ilimitada del mercado. Aquí reside ese carácter emancipador y progresista del neoliberalismo. El hombre debe ajustarse al mercado, no al revés. Y luego dos sociólogos franceses, Luc Boltansu y Pierre Bourdieu, señalaron una cosa interesante que es la que tengo aquí entre comillas, ¿no? La filosofía social de la fracción dominante, es que esto es importante, la filosofía social de la fracción dominante de la clase dominante ya no se representa como defensora, sino como crítica frente al estado existente de las cosas, lo que le permite acusar de conservadurismo a todos aquellos que se resistan al cambio. El poder ya no teme la crítica, sino que la moviliza para cambiar constantemente. En el libro este lo podéis encontrar, la producción de l'ideologie dominante. Fijaos, esto es un poco relacionado con lo que vimos también en otra clase, ¿no? Los revolucionarios franceses, cuando crean la Revolución Francesa, cambian y ya no son revolucionarios, empiezan a ser conservadores, conservan el cambio producido. Ahora, ese gobernante juega siempre las dos caras de la moneda. Por un lado, yo quiero conseguir un cambio, por lo tanto, llevo a una revolución, consigo el cambio y me pongo conservador. Ahora, como conservador, si quiero hacer nuevas revoluciones, quizá la población no las entienda. Por lo tanto, como decía, creo una corriente crítica de mí mismo para que yo mismo cambie en el punto en que quería. Y esto es lo que se lleva haciendo mucho tiempo, con las herramientas que hemos visto. Cuando controlas todos los medios de comunicación, cuando conformas lo que nos conforma la realidad, o sea, cuando controlas aquellas herramientas que nos conforman nuestra realidad, puedes conseguir todo esto. Como decía antes, la izquierda postmoderna es el ariete de la ingeniería social del poder, es el portaestandarte del neoliberalismo cultural. No marxismo cultural, no al menos para mí, y para otros autores, ¿no? Obviamente que cada uno tiene sus ideas, ¿no? Que hablamos, por ejemplo, de, obviamente, marxismo cultural cuando hablamos de luchas de clases, que luego también veremos que las clases siguen existiendo, sí. Que podemos entenderlo como confrontación o la de famosa dialéctica. Bueno, no lo sé hasta qué punto. Pero recordemos, el estado servil de Belloc. El objetivo de los dos grupos es exactamente el mismo. Unos quieren controlar el Estado para que el Estado controle todo. Unos quieren que el Estado no controle nada para que los metacapitalistas controlen todo.
Los dos utilizan unas técnicas muy semejantes: atomización social, liberalización cultural, ¿no? No existe la tradición, romper con la tradición, ruptura con las normas, mismas herramientas, mismos objetivos, desde lados diferentes. Por eso, en mi caso y otros tantos, hablamos de lo que quiere la élite, ¿no? De metacapitalismo para las élites, comunismo para las masas. Son dos herramientas que casan perfectamente, las dos caras de la moneda. Hablamos también en su momento de la tercera posición, que se llama, que son los que no creen ni una cosa ni en la otra, ¿no? Que intentan plasmar un sistema a medio camino entre las dos cosas, ¿no? Un Estado fuerte, proteccionista, con ciertos sectores liberalizados de la economía para que obviamente haya el florecimiento económico. Os puse el ejemplo del franquismo en España. Ha habido otros, pero en este caso el franquismo de España no solo es un referente, sino que además realmente funcionó. Mejor o peor en función de la época, pero hubo ese proteccionismo, ¿no? La clase media española se crea durante el franquismo. No estoy hablando desde un punto de vista ideológico, hablo desde un punto de vista económico, aplicando las medidas económicas necesarias en función de las necesidades del momento. Eso se puede llamar tercera posición, hay otras terceras posiciones. Lo que quiero simplemente transmitiros es que hay alternativas al ultra libre mercado y al ultracontrol del Estado, ¿no? Claro que hay alternativas, simplemente hay que buscarlas y entenderlas. Bueno, hablamos por encima de la otra clase de Foucault, el hombre que acabó con el concepto de poder. Esto es interesante porque Foucault toda su obra la trabaja en el estudio del poder, pero no el estudio del poder en sí mismo desde el punto de vista filosófico, sino del poder como ejercimiento del poder, ¿no? Estructura del poder. ¿Cómo es el poder en nuestra sociedad? Hace una crítica de ello para obviamente también desmontarlo, ¿no? La utopía de Foucault consiste en una sociedad desembarazada de mecanismos disciplinarios, de dispositivos normalizadores y excluyentes. El Leviatán se configura como enemigo a abatir. Es curioso, ¿no? Izquierda posmoderna, eh, que hasta entonces quería hacerse con el Estado, estructura, que a partir de ese momento no quiere el Estado, quiere hacerse con la superestructura. Te haces con la superestructura, pero estás destruyendo la estructura. O digamos, no destruyendo la estructura porque el Estado sigue, sino destruyendo la credibilidad del pueblo de la estructura. Él habla precisamente de eso, de que no haya mecanismos disciplinarios, ¿no? Hablamos de la revolución sexual que vivimos en su momento. A criticar el poder mismo y el Estado como arma ejecutora, sin interrogarse sobre el porqué de las cosas, ¿no? El porqué. Hay un estudio, cuando se hace un estudio de estas cosas hay que estudiar desde el punto de vista filosófico, ¿no? De ideas, de por qué surge el Estado, cuándo surge el Estado, por qué el concepto de Estado, en fin, de estas cosas, ¿no? Al igual que la Escuela de Frankfurt, obviamente Foucault participa en la deconstrucción de la sociedad como la hemos conocido y favorece la dominación despersonalizada del capitalismo. Como decía antes, izquierda posmoderna y libertarios juntos de la mano, ¿no? A unos les interesa, repito, que haya el objetivo es el mismo, de destruir los poderes que había antes, o digamos diluirlos, para que el mercado cada vez tenga más fuerza. Así pasamos del Estado-nación al Estado-corporación, que es en el que estamos inmersos hoy en día. Las luchas de antaño, obrera, justicia social, etcétera, dan paso a nuevas luchas que no dañan lo más mínimo la actual estructura de poder, que es lo que decía de las minorías raciales, sexuales, indígenas, etcétera. En sujeto revolucionario, como bien sabéis, pasamos del obrero ahora a las multitudes de minorías oprimidas, sin tener muy claro si son minorías y si son realmente oprimidas, ¿no? Y es lo que decía antes, ¿sabes? Y luego ahora veremos el papel de víctima. Yo me hago con el poder, me sigo vendiendo como víctima para poder llevar a cabo nuevos cambios constantes, ¿no? El victimismo permanente. Desde una perspectiva postmoderna, las identidades históricas son problemáticas. Esto, por ejemplo, también lo dijo en su momento Hillary Clinton en las elecciones de 2016, que las religiones tradicionales eran un escollo para instaurar esta nueva forma de pensar o este nuevo sistema, ¿no? Recordemos, las religiones, independientemente de cuáles sean, o digamos las monoteístas, pero también las politeístas, incluso otras que quizá no sean religiones, como el budismo, pero tienen una moral muy clara, son normas, mecanismos disciplinarios que sirven para construir una determinada sociedad. El cristianismo crea un orden de paz, ¿no? La importancia de ir a misa, de compartir, cuando el momento en que nos damos la paz,
Esos momentos son como unos pequeños Kit Kats, unas pequeñas burbujas para relajar tensiones, ¿no? Ha servido siempre. Estoy haciendo un análisis puramente político, no religioso. Obviamente, desde el punto de vista de fe es otra cosa. Hablamos de las consecuencias civilizatorias de una religión, ¿no? Homogeneizar de alguna manera todo lo que es, o sea, no las culturas, sino la paz social, ¿no? Lo que decía antes de la hispanidad fueron 5 razas, una religión, un idioma. Por eso es importante destruir las identidades religiosas. No solo las religiosas, también las nacionales, ¿no? Pero las nacionales ya están destruidas, no nos engañemos, ¿no? Yo soy muy patriota, seguramente muchos de vosotros también. Estaríamos luchando codo con codo en las trincheras el día de mañana, pero somos muy pocos los que queremos ya en las patrias. También incluso cuanto más avanzamos, o cuanto me ha pasado a mí quizá, ¿no? Os lo comento como algo curioso, si os interesa, cuanto más avanzado el tradicionalismo católico, menos patriota de bandera soy. O sea, sigo siendo patriota, defiendo mi patria, pero cada vez compro menos a aquellos que usan mi bandera y la de todos para una defensa concreta de ciertas políticas. El nacionalismo, que se llama, ¿no? Cada vez me siento más por encima de eso. Creo que hay otras banderas, o como queramos llamarlo, muchos más importantes, ¿no? El Estado-Nación surgió hace 2 siglos, pero la religión mucho tiempo atrás, ¿no? Y sobre todo las personas, el entendimiento entre personas creo que es mucho más valioso por encima de todo eso. El caso es que las naciones están ya muertas. Hablo de las naciones occidentales, ¿no? Independiente de quién vaya al poder, nunca mira, ahí ya quedan muy pocos estadistas, ¿no? Ya nadie trabaja por el bien común de la nación, de todos, por el fin de los conflictos sociales, por intentar entroncar unas clases con otras. Ya no se busca eso, ¿no? Ahora es simplemente una forma de llegar a un poder para expoliar y sacar todo lo posible al pueblo, ¿no? De ahí que coincida mucho con ciertas críticas de esa izquierda marxista que hemos visto en algunos aspectos, ¿no? Que no hace la derecha, o esa antigua derecha en algunos casos, ¿no? Esa derecha economicista más enfocada en el poder, relaciones de poder, bienestar, etc., esas cosas. Pero el fin último es la religión. También por eso la persecución constante de los cristianos, no del Islam, no del judaísmo, obviamente del judaísmo en Oriente Medio sí, pero no como religión, sino como Estado. El cristianismo sí que se persigue en todo el mundo, independientemente del Estado, independientemente del poder, de izquierdas o derechas, es simplemente, generalmente bueno, somos los más perseguidos. Aquellos que seáis cristianos lo sabéis, precisamente por el mensaje. No hay un mensaje como el cristianismo. Si nos paramos a pensar, independientemente de que no sea una religión, si dejamos de lado el aspecto religioso del cristianismo y lo leemos y lo entendemos, es una filosofía de paz, es una filosofía de amor y también, pero ojo, también de guerra, ¿eh? La guerra justa es una cosa. Y por eso a día de hoy no interesa, porque digamos que permite una escapatoria a todo aquel creyente de control del Estado o de aquellos que usan el Estado para controlar. Por ejemplo, China. En China además se dice así, se persigue la religión porque evita el poder o evita o disminuye el poder del Estado o del partido concreto sobre el ciudadano. Que yo crea en un mundo diferente, en otro reino, que mi alma no sea de este mundo, que mi cuerpo no sea de este mundo, que yo no sea de este mundo, me lleva a no doblegarme ante poderes ilegítimos o ilegales o ante decisiones que no considero moralmente aceptables para mí. De ahí que en el mundo al que vamos, el mundo transhumanista postmoderno, las identidades religiosas también sean perseguidas, ¿no? Se nos quiere recluir en el aspecto privado, no quieren que haya exposiciones públicas religiosas, es decir, evitan de la manera más fea posible que cada vez haya más creyentes. ¿Y cómo se promueve esta disolución religiosa cultural? Bueno, pues las identidades arraigadas da pábulo a una ingeniería social de construcción de nuevas identidades, principalmente a través del multiculturalismo, del mestizaje y de la teoría de género. Como vimos antes, formateamos, sustituimos unas identidades por otras, ¿no? El multiculturalismo aquí hay una perversión, porque todo país es multicultural, ¿no? Tiene sus expresiones culturales regionales, locales, nacionales,
Ahora, cuando se habla de multiculturalismo hay una perversión. Un país no es multicultural. Un país es un país, tiene muchas culturas, pero siempre hay una cultura dominante, que es la cultura homogénea, de alguna manera, ¿no? O más extendida. De ahí que la multiculturalidad de inmigración masiva es una falacia, porque no existe un gobierno multicultural, es decir, no, las leyes no se ven afectadas por las dos culturas, o tres, o cuatro, o cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 que haya, sino que hay una cultura dominante y luego hay una serie de culturas en minoría, ¿no? Que con el tiempo pueden acabar dominando, pero es muy difícil cambiar a una nación completa, tal como está proyectada la inmigración. No hay una multiculturalidad, hay una convivencia multicultural. Convivencia que a veces no es convivencia, bueno, pero convivencia por decir algo, ¿no? Mestizaje, también, el mestizaje en positivo, por ejemplo, el hispano, para conformar, al igual que por ejemplo pasó con el Imperio Romano, ¿no? Es decir, todos los europeos nos mezclamos bajo el Imperio Romano, de ahí que tengamos, si no me equivoco, el 96% del ADN mitocondrial, es como lo más humano, digamos, por así decirlo, lo compartimos todos los europeos, ¿no? Porque durante siglos ha habido un mestizaje de los pueblos europeos bajo diferentes imperios, en concreto sobre todo bajo el Imperio Romano. Nosotros en España aplicó la misma política en América. Tú para poder crear un imperio has de mestizar, has de mezclar a todos aquellos habitantes que viven bajo ese mismo poder, ¿no? El problema es que en este caso, lo nuestro era un mestizaje enfocado obviamente a construir algo nuevo. Ahora el problema del mestizaje es que no hay nada que construir. El mestizaje más enfocado a la disolución de las identidades, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Europa por los grandes problemas con las segundas y terceras generaciones de inmigrantes. Porque tú al diluir la identidad previa no puedes introducir esa identidad a las nuevas generaciones que lleguen. El imperio español funcionó porque ese mestizaje tenía por encima una religión, tenía una forma de ver el mundo muy concreta que luego se nutrió de todas las formas de ver el mundo a las que se estaba juntando, ¿no? En este caso no hay forma de ver nada, porque no estamos en la nada, y ahí es donde empiezan a haber problemas identitarios. Muchos de los terroristas que son detenidos en Europa suelen ser de segunda y tercera generación, porque se encuentran desarraigados, la importancia del arraigo, ¿no? Ese mundo multicultural al que vamos, un mundo postmoderno, donde nada hay arraigo de nada, nadie tiene arraigo de nada. Por eso es tan importante tener esos referentes, ¿no? Y obviamente la teoría de género. Una teoría de género para la construcción de las nuevas identidades basadas no en lo nacional y lo religioso, sino simplemente en lo sexual. No soy yo persona, hijo de Dios, humano, como queramos entenderlo, no. Yo soy yo en tanto en cuanto expreso una sexualidad concreta. Obviamente, bueno, cada uno saque conclusiones. A partir de ahora, todas las identidades serán respetables todas salvo las identidades nacionales, religiosas, etc. Ni qué decir si eres hombre occidental y heterosexual, ¿no? Eso ya estamos condenados. Esto es peor que el pecado original. Ya nacer blanco heterosexual en este mundo es directamente ir a la hoguera. ¿Quién ha sido el principal responsable de este cambio? Bueno, la izquierda postmoderna es la que ha consumado esa revolución en la revolución. ¿Os acordáis de ese libro que hablamos de Gabriel Kubi, La revolución sexual global, ¿no? Destruir la libertad en nombre de la libertad. En la era postmoderna actual, las protestas se conjugan no desde el plano racional y político de la rebelión, sino desde el registro sentimental y moralista de la indignación. Retomamos lo que hablamos en la última sesión. Ya no hay propuestas de revolución, de rebelión, sino el sentimiento, la moral personal está por encima de todo eso, ¿no? En los tiempos Foucaultianos en los que vivimos, la revolución no consiste en transformar el mundo, sino en adaptarse a él. Es decir, hay que estar al día de las modas, las corrientes, lo convencional, lo que haga el resto, ¿no? De ahí que esas revoluciones, o aquellos que se piensan revolucionarios, no lo son tanto, ¿no? Resignificando símbolos, la importancia, todo esto que hemos hablado, al fin y al cabo, hay una concordancia entre significado y significante, los símbolos que utilizamos. Cuando pervertimos esos símbolos, vamos cambiando todo lo demás. Estaba otro día en clase del máster que estoy dando y era un argentino que hablaba precisamente de la defensa del imperio, ¿no? Y decía, interesante, no hay una perversión primero de la sociedad que lleva luego a una perversión, a una degeneración cultural y religiosa. Es al revés. Primero se pervierte la religión, que pervierte después la cultura, que después pervierte la sociedad.
De ahí que se hayan atacado los símbolos, ¿no? Se atacan los símbolos cristianos, de fe, hablamos desde un punto de vista occidental. Es lo que se ataca constantemente, ¿no? Se ataca en los carnavales, en las fiestas, la gente se viste de monja prostituta, en el orgullo gay hay, algunos imitan a Jesucristo crucificado con la bandera LGTB, en fin, hay esa serie de apropiaciones culturales, si lo queremos llamar así, como lo llaman ellos, que sirven para pervertir símbolos, para romper de alguna manera la seriedad del símbolo que se está intentando representar, ¿no? La democracia misma se ha reconfigurado, ya no es el respeto a la opinión de la mayoría, sino la forma en la que se trata y protege a las minorías, todo por y para las minorías. Es la era del individuo víctima. Y esa es la perversión, ¿no? Igual que lo de los derechos. Y los derechos ya no es unos derechos asociados a unas responsabilidades, a unas obligaciones, ¿no? Yo solo soy sujeto susceptible de tener derechos, no obligaciones, ¿no? Hay el derecho al aborto, el derecho a todos estos derechos, es un punto de vista individualista, no de derecho colectivo, sino individual. ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer que aborta? Eso es una buena pregunta, ¿no? ¿O cuál sería la responsabilidad previa para que la mujer tenga un derecho a abortar? Eso son responsabilidades que no se hablan generalmente, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, pasa también con el tema de transexualidad, LGTB. Oiga, ¿usted qué responsabilidad tiene para tener este derecho, ¿no? ¿Usted con qué cumple para los demás para que usted se le reconozca este derecho? La víctima sí siempre tiene razón. Todos somos de entrada culpables, ¿no? Si algo no funciona, es culpa del sistema, es culpa del heteropatriarcado, es culpa del hombre, es culpa de que no hay fondos, es culpa, siempre de todo es culpa de un tercero, ¿no? La expiación de mis pecados pasan por echar la culpa a un tercero. No sé si lo hablamos en este curso, lo hablamos en el anterior, pero bueno, es la rueda perfecta. Por ejemplo, las políticas de feministas, ¿no? En el caso aplicados en España. Hay unas políticas de género que reciben miles de millones de euros. Si esas políticas de género no sirven para reducir, por ejemplo, el asesinato de mujeres todos los años, se dice que es por falta de dinero. Por lo tanto, al año siguiente, más dinero. Si ese dinero realmente sirve para reducir el número de mujeres asesinadas, ¿qué se hace el año que viene? Se pide más dinero, porque funciona. Entonces, da igual. Lo que ocurra, siempre tienen la excusa perfecta para justificar sus actos. El posmodernismo es una filosofía de la fragmentación, de la singularidad, de la individualidad. Así las minorías asumen disciplinadamente el papel de ariete al servicio de la oligarquía mundialista. Esto lo hemos hablado antes, repetimos. Se trata de fragmentar, atomizar, individualizar los colectivos, las personas, separar esa unión que existía antes. Por lo tanto, ya cada persona, cada individuo, dentro de esas nuevas identidades o esos nuevos grupos o esas nuevas revoluciones, pasan a ser un subproducto más utilizado como ariete contra aquellos que osen disentir del poder. Por eso las hordas, me vais a permitir, las hordas de orcos posmodernos que nos envía el sistema, ¿no? Hablamos desde los progres, los feministas, en fin, esas hordas si hablamos de los Señor de los Anillos, ¿no? Que nos envían constantemente contra las filas de elfos que están formados en línea esperando el ataque, son realmente gente que es fagocitada intelectualmente por el sistema, que ha caído en las trampas del sistema, que son utilizados por el sistema para reducirla a los disidentes, ¿no? Ya la muerte, recordamos, al menos en muchos de nuestros países, no es una muerte real, es una muerte social, que pasa por enviarte estas hordas de orcos para destruirte. Ya conocéis casos de sobra, Agustín Laje, Miklos, en mi caso como periodista en España, por defender estas cosas en público, ¿verdad? En medios de comunicación. Somos el gran demonio, ¿no? El enemigo público número uno. Pero bueno, reconociendo de dónde viene eso, es cuando muchas veces me preguntáis a veces, bueno, ¿y cómo te lo tomas? ¿Cómo estás? Pues, reconociendo de dónde vienen las cosas, estás más tranquilo. Porque sabes atacar, es decir, la defensa es un buen ataque, en este caso, explicando qué está ocurriendo cuando ellos prefieren silenciar. Por eso no vamos a grandes medios, generalmente. Porque no somos susceptibles de ser abatidos en combate con las armas que utilizan contra nosotros. También, obviamente, os incluye a vosotros en general. Porque hace más daño una explicación correcta en 2 minutos en televisión que cualquier exposición que puedan hacerte ellos a ti, ¿no? Las clases sociales existen, bien grandes, sí, existen.
no es el fin de las clases. El mundo no ha terminado. Lo del fin de la historia en Fukuyama, recordamos que es mentira, ¿no? Y precisamente lo que estamos viendo es que Fukuyama no tenía razón, ¿no? Hoy la dominación se ejerce de manera capilar, importante esto, capilar, con la colaboración entusiasta de los propios subalternos, ¿no? Cuando hablamos de eso, de qué es el globalismo, es precisamente esto. Son gente de arriba que construye instituciones en las cuales trabajan ciertas personas que colaboran para seguir dominando a la gran parte de la población. ¿Por qué colaboran? Obviamente hay ventajas, ventajas sobre todo económicas y de poder y de beneficios, ¿no? Realmente tampoco olvidéis que para llegar a ciertas partes de poder has tenido que mancharte previamente. Así como las bandas latinas, generalmente tienes que matar a alguien, o pegar a alguien o robar algo para entrar dentro, porque así tienen algo contra ti si te vas. Ocurre lo mismo en política, ¿no? Los chantajes son moneda común de cambio. Ah, y cuando, por ejemplo, empieza a haber ciertas filtraciones en medios de comunicación, ciertos escándalos, no penséis que es fortuito. Va más enfocado a hacer presión al político de turno o a acabar con la carrera política de turno de alguien. Acordaos de Khan, el que iba a ser presidente, si no me equivoco, del Foro Económico Mundial, no, perdón, del Fondo Monetario Internacional. No, perdón, era presidente del Fondo Monetario Internacional, se podía presentar como candidatura a presidente en Francia. Surgió de repente una asistenta negra en un hotel que la acusó de violación o de abuso sexual. No se pudo demostrar nada, pero la carrera de Strauss-Kahn estaba terminada. En ese momento era rival de Sarkozy. Se demostró que no hubo nada, pero la carrera de Strauss-Kahn estaba muerta, ¿no? Lo mismo pareció con Assange, ¿no? Recordad ese juicio pendiente de una supuesta violación o de abuso sexual a dos suecas, si no me equivoco. Obviamente es para desprestigiar la personalidad de Assange, ¿no? Que no quita que Assange quizá trabaje para otras fuentes, pero es un modus operandi bastante común. La cuestión es saber quién ejerce hoy de clase dominante, cómo se organiza y cuáles son sus alianzas. Lo que está claro es que el posmodernismo es la ideología de la clase dominante. El posmodernismo es la nueva cara del capitalismo progresista y transgresor. Su origen filosófico, ideológico y político tiene su origen en la propia izquierda. La izquierda así se encuentra en una tesitura muy incómoda, porque solo puede ir hacia adelante. Es decir, la izquierda que cae en la cuenta de lo que está ocurriendo con la izquierda pasa a formar parte de lo que os hablé de la izquierda nacional o izquierda antisistema, o como queráis llamarlo, de la izquierda no progresista. El problema es que cuando el que está en la dinámica es una dinámica de cambio constante, la izquierda solo puede ir hacia adelante, solo puede ir hacia más barbaridades, porque como la realidad no para de desmontar sus postulados, tienen que seguir construyendo un relato constante. Se convierte en la izquierda más antipopular y elitista de la historia. Ahí lo tenéis, ¿no? Una izquierda generalmente son gente de buenas familias, viven bien, viven mejor después del poder, solo quieren llegar ahí para conseguir un salario de por vida, una subvención X, conseguir contratos a familiares, a empresas propias y fuera, ¿no? Ya no hay dirigentes de izquierda clásicos en el sentido positivo de la palabra. Esta nueva clase no es una conspiración, es una dinámica de sistema perfectamente organizado. Siempre os pongo el caso de Podemos en España. Pablo Iglesias, profesor de universidad, supuestamente comunista, muy guay, con pelo largo, pendientes, ¿no? Vengo a saltar los cielos y tal. Su objetivo era hacerse rico. Tiene una pedazo de chalet mansión en Galapagar, cerca de Madrid, tiene otras casas, vive del cuento, ¿no? Entonces, nuevamente es políticos, generalmente ya sabéis, muchos son psicópatas, que utilizan a las personas. Por eso también os digo que cuidado también con aquellos que esgriman nuestras banderas nacionales o religiosas para ser elegidos. Porque generalmente van a traicionar a aquellos votantes que le oparon al poder, ¿no? Si un candidato se presenta generalmente como cristiano por esperanzas de tener votos, es bastante factible o bastante posible que acabe traicionando eso mismo. La fuerza y más en los mundos actuales, ¿no? La fuerza del posmodernismo radica en su falta de coherencia. Es un cúmulo de contradicciones. Destruye y controla el lenguaje como vía para construir el nuevo totalitarismo. Lo hemos visto, lo estamos viendo, lo seguiremos viendo y lo sabéis, ¿no? No hay coherencia. Una cosa, incluso por ejemplo hoy en día con el posmodernismo medioambiental.
Hasta hace nada, las energías, el gas era súper contaminante, la energía nuclear es súper peligrosa, el carbón había que eliminarlo y ahora volvemos a la energía nuclear que es verde, el gas es verde y vamos a volver a quemar carbón en invierno. Hay una contradicción horrible, porque si es que supuestamente el mundo se acababa en 12 años, en 20 años, entonces se va a acabar en 5. No le importa a los ambientalistas de repente que se acabe el mundo en 5 años, que es lo importante, ¿no? ¿Por qué nos promueven unas cosas y luego otras, ¿no? Esa contradicción del mundo moderno en el que estamos. El posmodernismo es una radicalización del liberalismo, un impulso de libertad negativa. Libertad positiva, libertad negativa. Hay una posterior liberalización cultural y de ahí al transhumanismo. Es la fase terminal y nihilista del liberalismo, las fases que hablaba. Primero destrucción identitaria, después destrucción cultural, después, si queremos entenderlo así, destrucción biológica de la realidad per se, nos lleva a nihilismo o relativismo, nihilismo, transhumanismo. Una vez nada nos define, podemos definirnos como queremos. Eso es lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Al igual que el capitalismo, es ajeno a cualquier idea de límite moral o natural. Capitalismo, algunos dirán, no, yo soy supercapitalista. Bueno, ok, pero el mercado no está sujeto a límites morales o naturales, porque el mercado es una creación humana. Recordemos también las palabras de George Soros, ¿no? En una entrevista que le preguntaban, oiga, ¿usted cómo ve las consecuencias de sus actos? Y dice, yo no puedo mirar las consecuencias de mis actos, yo solo gano dinero. Porque si las mirara, no, bueno, no dijo esto, yo lo añadiría. Si las viera o si pensara en ellas, quizá no haría lo que hace, ¿no? O al menos tendría un sentimiento de culpa, entiendo, bastante grande. De ahí que pues no hay moral en ese aspecto. Todo vale en tanto en cuanto sirva a los intereses de cada uno. La clase dominante es consciente de que solo los pueblos hacen revoluciones, mientras que la gente, término actual utilizado por la izquierda postmoderna, en concreto Podemos, y por cierto, recomendado o digamos muy utilizado por Chantal Mouffe y Ernest Laclau, también los que vimos estos ideólogos de la nueva izquierda, los que hablaban del radicalismo democrático, hablan de gente. Pueblo indica nación, indica unión, gente es un cúmulo de personas. Fijaos la importancia del lenguaje, sobre todo en el español, que tenemos palabras para definir todo, ¿no? Pueblo y personas, people, people es lo mismo. We the people, nosotros el pueblo, las personas de people, es lo mismo, no hay variación de concepto, pero en español sí. No es lo mismo el pueblo, das Volk en alemán, que la gente, das Mensch en alemán también, ¿no? Gentes, ese cúmulo de personas, no saben bien qué, la gente, ¿no? La gente. Bueno, la gente son personas, pero esas personas con algo común, con un sentido común, con una historia común, con un objetivo común, es un pueblo. De ahí que la izquierda hable de gente. Somos el partido de la gente. Y esa gente, bien sabe el sistema, solo llega a producir desorden y caos, atomización social y nacional. Porque la gente, al no tener raíces, al no tener nada común, no va a crear nada común. ¿Y a dónde vamos? Con eso termino. Mundo multipolar, ¿no? Quiero simplemente una reflexión última. Esto que estamos viviendo no se aplica en todo el mundo por igual, se aplica principalmente en las regiones que ya sabéis, Europa y América, que es justo la que cae del lado de la gobernanza estadounidense. No sé si os comenté, os lo cuento rápidamente. China, con su política que está aplicando ahora de resurgir en la ruta de la seda, One Belt, One Road, de alguna manera también es esa capilarización económica que está fomentando también sirve para capilarizar económica, política y socialmente al resto de países, ¿no? También va a exportar su modelo al resto de países. El contacto económico siempre ha llevado a un contacto más profundo a nivel civilizatorio, si queremos entender así. La única manera que tiene China de reducir de alguna manera la hegemonía estadounidense global pasa por eso, pasa por el mercado. También pasa por la construcción de nuevas normas internacionales. Todo esto se va a utilizar por China para expandir su modelo socialista chino al resto de países. Vamos a ver, quizá, se habla cuando hablamos de la regionalización de las economías, vamos muy enfocado a esto, ¿no? A dos mundos
enfrentados entre sí, dos concepciones diferentes, pero con aplicaciones muy semejantes. China es control absoluto a través del Estado. Estados Unidos es control absoluto a través del mercado. Recordemos que son las dos caras de la misma moneda. En ninguna de las dos se habla de igualdad, de justicia social real, ¿eh? Ah, son dos dominaciones. Estados Unidos ha dominado el mundo en los últimos 100 años a través del mercado, imponiendo sus productos al resto de países. China lo va a dominar mm, a través de un comportamiento más laxo en lo económico, es decir, quiere más vender más que imponer sus propios productos. Y sobre todo, algo positivo que va a tener China para aquellos que la sigan es que no tiene plan de imponer sus políticas en los países a nivel cultural. Es decir, va a dejar cierta laxitud a los países con los que comercia para que apliquen sus propios regímenes en la medida de lo posible. Además, ofreciendo su silla en el Consejo de Seguridad de la ONU para vetar cualquier resolución en contra de esos países. Estados Unidos funcionó muy bien muchos años para los países en los que estamos bajo su batuta. El problema es que en los últimos años ha mostrado demasiada garra. Se ha visto que se impone por la fuerza, que te impone golpes de Estado, que cuando no funciona algo te lo quita y te pone al que quiere, ¿no? Es decir, no solo dominado. El problema es que su dominación no ha casado con su relato. Y ahí la importancia del relato que hemos hablado antes, ¿no? China tiene más fácil que su acción esté acorde a un relato. También es cierto que su relato anterior, hablamos de la época de Mao Zedong y demás presidentes hasta el año 2000, sobre todo fuera completamente con Xi Jinping 2013, ha comprendido que tiene que construir un nuevo relato más funcional dentro de la perspectiva globalista del mundo. Va a hablar más de democracia, va a hablar más de respeto al resto de países. Esa va a ser su moneda de cambio. Pero en esos países, y repito, y esto no es que esté alabándolos, no se aplica la mentalidad postmoderna. No hay esa dilución de las identidades, de las naciones, hay otras diluciones si queremos, ¿no? Como queramos verlo. Pero no hay lo que tenemos en Occidente. Vamos a ver cómo este mundo multipolar afecta también a nuestra concepción del mundo. Cuanto más veamos quizá ejemplos en Rusia, en China, en otro país, en Sudáfrica, en Brasil, que puedan de alguna manera casar con algunas cosas, quizá en Occidente haya ciertos cambios, pero por ahora vamos a una ruptura total, una conformación en dos polos, ¿no? Nosotros, a un lado, dominados por los anglosajones, los otros, a otro lado, dominados por los chinos y debajo de ellos Rusia principalmente. Por lo cual, como decimos, los hijos del postmodernismo, ¿no? La historia no está muerta, está por escribirse y ahí también nosotros tenemos una parte importante que aportar, ¿no? Así que con esto me callo, a mí me he vuelto a extender y vamos con charlas, ronda de preguntas, comentarios, lo que queráis. Adelante, creo que la primera está Zarria, ellos, José. Yo si tienes habilitado el micrófono. Perfecto. Gracias. Buenos días, profesor. Le Buenos agradezco días. que nos traiga nuevos enfoques que realmente permiten, bueno, enriquecer el debate, seguir investigando. Y yo quería preguntarle a raíz de la descripción que usted nos hacía de Estado-Nación, vi por redes que usted había tenido la oportunidad de estar en Hungría. Quería saber cómo ve usted el gobierno conservador de Víctor Orbán, si es que se podría tomar este gobierno como modelo, si efectivamente Katalin Novak, que fue la famosa ministra de la familia, llegó, llegó al Parlamento a elegirla como presidenta. Y lo otro también que quería saber era, como usted nos enfocaba que la ONU eh, tiene esta imposición de políticas desde el Estado, acordes a las ideas globalistas. Tengo conocimiento que Hungría ha formado un bloque del vicegrado en la Comunidad Europea. Me preguntaba si esto se trasladaría también a la ONU, si ahí se podrían haber formado alianzas para contener esta
estas ideologías del globalismo. ¿Podría, por favor, enfocarnos esto? Sí, bien. Gracias. Primero, sí, Hungría, Orbán se define como iliberal. Es una vuelta de tuerca al liberalismo, ¿no? Pone un poco nerviosos a los liberales clásicos. ¿Qué es el iliberalismo? Bueno, digamos que es sistema parlamentario democrático, en libertad de mercado, pero hay unos supuestos o hay unos elementos de la nación histórico-culturales que son intocables. Es decir, la nación no se vota. La identidad húngara no es debatible. La historia de Hungría no es debatible. Y eso es lo que pone nerviosos a los posmodernos, porque es lo que tienen que tocar primero para poder romper los lazos de la identidad, para poder construir algo. Ahí Orbán lo tiene muy claro. Y es un modelo que es completamente exportable a Occidente. Porque no hay una revolución política, es decir, no transforma el Estado en sí mismo, sino que lo que hace es limita aquello que pueda ser debatido o limita primero los debates sociales por un lado y luego a nivel político hay tocas en los que no se va a tocar, ¿no? Funciona, le ha funcionado. Lleva 4 legislaturas con mayoría absoluta y las últimas récord histórico. Pero hay una particularidad, y esto quizá no es exportable a los demás. Primero, Hungría es un país muy pequeño, son 9 millones de personas. Segundo, tiene una lengua que, con perdón, no entiende ni Dios. O sea, es imposible, lo cual le da una particularidad mucho más fuerte a su identidad, ¿no? Entonces ya, o sea, yo, por ejemplo, a vosotros os considero hermanos, os considero españoles, independientemente del país que seáis, ¿no? Es como una identidad para mí superior. Al húngaro también le pasa algo parecido con la lengua. El húngaro que hable lengua, así como por ejemplo los alemanes utilizaron el concepto de Lebensraum en la Segunda Guerra Mundial para expandir fronteras allá donde vivían alemanes, Hungría está utilizando algo parecido con los hungaroparlantes. Es decir, allá donde hay húngaros, hay Hungría. ¿Cuál es el problema? Que obviamente cuando pierde la Primera Guerra Mundial Hungría se corta, se disecciona el Imperio Austrohúngaro y las partes húngaro-parlantes que ahora están en Transilvania, en Rumanía, Transnistria, en Ucrania, son húngaros de historia, de tradición y de lengua, pero están en países que han sido rediseñados por los poderes fácticos del momento. Y obviamente hay tensiones con los vecinos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ucrania se impuso el ucraniano a esos pueblos. Cuando estalló la guerra, muchos volvieron a Hungría, pero han sido bastante maltratados por los países en los que están, ¿no? En Rumanía hay más paz, pero también hay cierta incomodidad, porque es como un grupúsculo ahí, como un grano de pus en un país que nadie entiende muy bien. Entonces se está trabajando para recuperar eso. Entonces hay esa particularidad cultural del húngaro, de, oye, pues, hemos aguantado, hemos sido un imperio, ¿no? La importancia también de la historia, el orgullo de la historia, y ahí están, ¿no? Ahora, eso por un lado, ¿es exportable? Sí. Hay que trabajar para exportarlo también, porque habría que adaptarlo a cada cultura o idiosincrasia del país. Ahora, lo que ha conformado en Europa el grupo de Visegrado, ¿es exportable a otros países? También. ¿Es exportable a Iberoamérica? Por supuesto. Así como ha habido un Foro de Sao Paulo, ahora Grupo de Puebla, ¿por qué no va a haber un grupo X de países conservadores, ¿no? ¿Cuál es el problema? Claro, que vuestros países son bastante inestables. Entonces, no es tan seguro que un bien país de un grupo, o sea, vaya a permanecer en los siguientes 10 años. Quizá ya más que conformar países, haya que conformar grupos, partidos políticos, incluso si hubiera grupos terroristas, ¿no? Como fue el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. No son países, son grupúsculos que luego toman países. ¿Se podría exportar así? Sí. En la ONU lo veo más complicado, por lo mismo, porque no son grupos, son países. Y el país cambia de política en función de quién esté gobernando. Ahora, no lo veo inviable, por ejemplo, con el tema de las votaciones a favor de la vida, quienes generalmente están en contra de todo esto son países islámicos y africanos. Los africanos, por ejemplo, son un gran aliado en la lucha con la vida, por la vida en la ONU. Generalmente están en contra de todas las políticas de género y demás que se les
se les ha intentado imponer con el chantaje de las subvenciones del Fondo Monetario Internacional, del Fondo Monetario Internacional, porque no quieren eso en sus países. También es cierto porque luego mantienen un statu quo que favorece a China, a Estados Unidos o al que sea, porque son países muy corruptos. Pero a nivel valores, por así llamarlo, eso se suele negar siempre, ¿no? Ahora, a tu respuesta, sí, es viable, hay que trabajarlo muchísimo. Porque estamos hablando de que, por ejemplo, Orbán ahora, tras 4 legislaturas, es cuando se ha planteado hacer una guerra cultural total. Ha necesitado 4 legislaturas para asentar su poder en todas las regiones del país. Si miráis el mapa de las últimas elecciones, todo el país es naranja, menos 2 o 3 territorios. Es decir, es un país que es la Hungría de Fidesz de Orbán. Sé que hay muchos que no les gusta, quizá algunos políticos más personalistas, más como que llevan tiempo en el poder corrompe, cierto, pero para poder tener asegurado ese cambio que promueves y que luego además Hungría de alguna manera está intentando exportar ese modelo fuera, lo está haciendo, ¿no? La revolución conservadora húngara se está intentando exportar a Europa, a otros países, Vox está intentando imitar algunos conceptos, otros países de Europa, otros partidos de Europa también, sé que algunos de América, por conocimiento y lo que me cuentan, también están hablando con Víctor Orbán, con el gobierno de Orbán, para ver qué se puede hacer poco a poco, porque es un modelo de éxito. Y no nos vamos a mentir, cuando algo funciona, ¿para qué vamos a cambiarlo, ¿no? Y ha servido y ha demostrado que funciona. Trump funcionó, pero recordad que duró 4 años y no hizo los cambios que prometió que iba a hacer. Orbán los hace. Veo más fiable el modelo de Orbán que Trump en Estados Unidos, que ya sabéis que republicanos y demócratas en el fondo son lo mismo. Orbán no, Orbán tiene un control muy grande, así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Gracias. Gracias. Nos quedan 6 minutos. Marcial Calvo, tienes la A ver si palabra. respondo más rápido a todos. Hola, Javier, gracias por todas estas Saludos. clases. Hemos aprendido mucho contigo y de verdad gracias por el tiempo y la dedicación que nos has puesto. A vosotros. Yo tengo una pregunta en la misma orientación que la pregunta anterior. Nosotros sabemos, o sea, la pregunta va orientada en términos nacionales, o sea, de Estado como tal, no de personas individuales, así como nosotros que estamos aquí en esta clase estudiando este tipo de temas que generalmente o el común denominador de la gente no estudia, ¿cierto? Y sabemos que, bueno, somos digamos, de alguna forma, en alguna medida somos activistas, hacemos parte de una resistencia, hacemos parte de una defensa de la ética y de la moral, ¿cierto? Y de la fe. Pero a nivel de Estado yo pregunto, bueno, sabemos que hay una élite que son los dueños del dinero y son los dueños de los bancos y los que mandan, digamos. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿No será que estos grupos pequeños de megacapitalistas tienen una puesta en escena en el mundo a través de, bueno, corrientes progres, neoliberales, comunistas, contra o versus el modelo de Orbán, por ejemplo? Entonces tienen como al mundo en un estadio donde hay unos espectadores y a ver quién gana el partido. Pero ellos obviamente ya conocen cuál es el final y todo lo tienen orquestado. Es mi pregunta. Es una buena pregunta y no quiero pensar que todo está, todo está orquestado, en el sentido de que nada en política pasa por casualidad. Eso, o sea, grabároslo a fuego, si queréis haceros un tatuaje, me lo haré con vosotros. Nada en política es casualidad. Pero sí que es cierto que hay algunos conatos de disidencia, ¿no? En este caso, Orbán no tiene apoyo de nadie, menos los 4 países y eso, y luego simpatías en otros países de la Unión Europea. Y recordad que ha sido también ariete contra Soros y demás, ¿no? Y se le ha perseguido mucho por eso. El problema que veo es que hay algunos... Mi miedo son los falsos disidentes. Lo que os decía antes, de gente que arrastra un apoyo de gente que está harta del sistema, pero que les acaba llevando a otro callejón sin salida, ¿no? Quizá que a Orbán se le presione... Ha habido presiones ideológicas en la Unión Europea a Orbán, que luego no sé si eran más una careta por no hacer, para camuflar una serie de presiones económicas que hay por debajo, ¿no?
o digamos que las presiones culturales les han servido a la Unión Europea para justificar que no haya una serie de fondos destinados a Hungría, en concreto todos los fondos Next Generation que tenía que recibir después de la pandemia. Ahora, con todo el tema de Rusia, ya se están replanteando que quizá esos fondos tengan que llegar a Hungría para que Hungría no caiga más del lado ruso a nivel energético. El caso es que no podemos saberlo muy bien, porque también hay falsos conservadores que están en el ajo, ¿no? También quizás sea importante que veáis o que os fijéis en próximas elecciones por dónde va el descontexto, ¿no? El descontento de la gente. Os puse el ejemplo en España, 15M rompía por la izquierda, surgió Podemos, metió a todo el mundo por la derecha, por la izquierda en el sistema. Cuando estaba todo a punto de romperse por la derecha, de repente surge Vox, que de alguna manera recoge todo el voto también del descontento de la derecha antisistema y lo mete en el sistema. No sé muy bien qué va a ser Vox en el futuro, ¿no? Está sirviendo para muchas cosas, pero desde luego no es un partido que vaya a cambiar las cosas, ¿no? De fondo. No lo digo ni para bien ni para mal, pero bueno, habrá que ver cómo van las cosas. Yo soy partidario de esperar, o sea, no puedo juzgar a la gente de entrada, aunque tengamos nuestros prejuicios, prefiero juzgarlos por los hechos, ¿no? Como decía la Biblia, por sus actos los conoceréis. Y está claro que, bueno, los próximos años nos va a servir a muchos para quitarnos caretas. Ya se las están quitando a muchos con el tema de la pandemia. Creo que hemos visto cómo falsos conservadores ya han visto que formaban parte del mismo conglomerado, todos a favor de la vacunación masiva, en fin, todas estas cosas. Vamos a ver qué ocurre en los próximos años, porque esto, lo único bueno que vamos a tener es que esto afecta a todo el mundo, de manera transversal. Aquí no se va a salvar nadie, o sea, nadie va a poder mentir más tiempo, ¿no? Y vamos a saber quién está a favor de leyes totalitarias y quién no. Y a partir de ahí podemos juzgar. Vale, muchas gracias, Javier. A ti. Bueno, nos quedan 2 minutos. No sé si alcanzamos para otra pregunta de Fernanda. Las demás preguntas quedarán para la próxima sesión. Si queréis, bueno, o recopilar las preguntas, las puedo contestar a nivel personal en mi correo, lo que queráis, más que nada más por despedirme de vosotros, que me queda un minuto. Estáis todos escribiendo gracias, así que no, gracias a vosotros. Mira, me ha pedido uno, seguimiento de Hungría en español. Bueno, hay un medio que es este. Magyar Nemzet. La ponéis traducción en Google y ahí os podéis enterar de muchas noticias en Hungría. Nada de eso, de verdad. Gracias otra vez al Instituto de Investigación por esta oportunidad. Gracias a Samuel, gracias a vosotros por estar aquí. Mi correo, no lo mido mucho, pero bueno, si no me escribís por redes sociales o si no os dejo este, que es el de mi trabajo, ¿vale? Ahí tenéis jvillamor@ctnn.tv, que ese sí que lo veo todos los días por cuestiones laborales. Cualquier